Muy buen día. El día de hoy vamos a hablar de geografía humana y económica. Dentro de esta gran disciplina de la geografía humana vamos a hablar de la geografía de la población. Pero como la geografía de la población es un tema bastante amplio y bastante grande para analizar, en este video específicamente vamos a hablar de transición demográfica. Y vamos a iniciar con una definición de qué es la transición demográfica. La CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, nos da una definición base y nos dice que es el proceso por el cual un país se mide en tasas de fecundidad, natalidad y mortalidad en variables de ascenso y descenso. ¿Qué nos quiere decir esto? Y digamos que vamos a citar un ejemplo. Cuando un territorio determinado empieza a presentar tasas de mortalidad bastante altas y tasas de natalidad bajas, ahí está ocurriendo un proceso demográfico que se necesita analizar desde el campo de la geografía de la población. Y por eso el objetivo principal que nosotros tenemos en este video es analizar los procesos, como ya venía mencionando, de fecundidad, natalidad y mortalidad de una población específica. Dentro de estos también se va a citar unos ámbitos como lo es el empleo, la educación, la salud, la alimentación y la diversidad de la población. Pero nos vamos a centrar, para ser de pronto un poco más detallados, en lo que es el empleo en términos demográficos y la educación en términos demográficos. Y por último, también es necesario y no menos importante hablar del recorrido histórico de la transición demográfica, de la Edad Media, la modernidad, lo contemporáneo y cómo actualmente se gestan ciertos procesos demográficos a nivel del territorio. Las transformaciones y dinámicas que ha experimentado la población deben entenderse a partir de dos factores fundamentales: el crecimiento y la estructura de la población. Para entender esto podemos analizar que en los últimos 60 años la población ha aumentado de 3.000 a 7.000 millones de habitantes en un rango de 1960 a 2013, con un promedio de 83 millones de habitantes por año. A partir de estas estadísticas podemos notar el crecimiento o la disminución de las tasas de fecundidad, natalidad y mortalidad y el aumento de la esperanza de vida. El proceso de transición demográfica que experimenta la población se puede reflejar a partir de 4 grupos. El primero es la transición incipiente, seguida de la transición moderada, sigue la transición plena y ahí finalizamos con la transición avanzada. La transición incipiente son países con una alta natalidad y una alta mortalidad. Estos países presentan un crecimiento natural moderado. Como ejemplo tenemos a Bolivia y Haití, que presentan un crecimiento del 2.5%. Estos países, por su alta fecundidad, presentan modificaciones en la estructura por edades y esto hace que la relación de dependencia crezca y por lo tanto los procesos educativos, laborales y por consiguiente la economía nacional de estos países se ve afectada. En el grupo número 2, la transición moderada, tenemos alta natalidad pero mortalidad moderada. Estos países son, por ejemplo, Honduras, Guatemala, El Salvador, y para este caso hay una baja en la mortalidad en el primer año de vida. Este aspecto hace que la población tenga un proceso de rejuvenecimiento y por consiguiente la estructura de edades sea modificada. Este aspecto hace que la relación de dependencia también se transforme y por consiguiente los procesos económicos y laborales de estas poblaciones, pero en una menor medida que en el caso anterior.
etapas siguientes de la transición demográfica. La tercera etapa es final de la transición demográfica o etapa plena. ¿En qué consiste? Consiste en que aumenta la esperanza de vida de cierta población, pero disminuye la mortalidad y la natalidad. Esto mejora la calidad de vida como tal de la población, pero también se debe a otros factores. ¿Qué otros factores? La aparición de métodos anticonceptivos, de que la mujer ingresa a laborar como tal dentro de ciertas condiciones, y también gracias a que la mujer ingresa a la educación. Esto también nos permite examinar los índices de dependencia demográfica. ¿Esto en qué consiste? Son sistemas de sostenimiento poblacional. Como nosotros podemos analizarlo un poco más a profundidad, es el sistema de pensiones que se lleva pues en cada población o en cada país. La cuarta etapa que nosotros tenemos es la etapa moderada o la etapa avanzada. Son tasas muy bajas de mortalidad y de natalidad. La esperanza de vida es alta, pero la mortalidad infantil es baja. Aquí empieza a existir una variable del sistema demográfico. La natalidad y la mortalidad están iguales, están equiparadas, y esto obedece a un crecimiento natural bajo. Ahora bien, tenemos una quinta etapa que no está pues relacionada. Sabemos que habíamos mencionado 4 etapas, pero hay una etapa también que se nos permite citar, y es el crecimiento cero. ¿En qué consiste? La natalidad es baja con referencia a los índices de mortalidad. La mortalidad empieza a aumentar poco a poco, paulatinamente. Esto obedece a épocas de guerra, épocas de hambruna o algún virus que se pueda presentar dentro de la población. Ahora bien, ya para concluir, podemos analizar que la transición demográfica tiene un periodo histórico, donde iniciamos en la primera etapa con la Edad Media, que debido a las pestes y a una hambruna que hubo en cierto periodo, hubo unos índices de mortalidad bastante grandes, pero no solamente índices de mortalidad grandes, sino natalidad también empezó a sufrir este flagelo de disminución a nivel demográfico. Después pasamos por una etapa moderna, una etapa industrial, la cual podemos examinar de que empieza a aumentar la esperanza de vida y por consiguiente las condiciones de vida de cierta población. Pasamos también por la etapa contemporánea, y digamos que ya la más actual que nosotros tenemos, y es precisamente los índices de natalidad. Muy altos, pero con unos índices de mortalidad que se mantuvieron neutros durante cierta etapa. Ya para finalizar, lo que queremos decir es que en términos educativos y en términos laborales se maneja de la siguiente manera. Son a nivel de oferta y de demanda. Estos términos son económicos, pero sabemos que caben muy bien a partir de ciertas condiciones que se prestan para que esta población pueda manejar su índice de estructura de la población. ¿Cómo van? Espero que este video les haya gustado. Tratamos de ser lo más puntuales posibles, pero pues cometimos muchas embarradas. Pero bueno, ya creo que la sacamos del estadio, ¿cierto? Bueno, espero que aprendan y también que lo disfruten y se rían de nosotros un rato. Un poquito, nada más, ríanse un poquito. Un poquito. Chao.